Muy bien, hemos estudiado la genética mendeliana, es decir, la genética propuesta por Gregor Mendel. Recordando, era una genética simple, era elemental, pero era muy importante para poder conocer los demás procesos. La genética mendeliana, como recordamos, era drástica, ¿se acuerda? Si cruzaba usted una arveja, vamos a poner el ejemplo de tallo alto, con una arveja de tallo corto, la genética es concreta, o salía alto o salía bajo los descendientes. Era así de drástico la genética mendeliana. Pero la realidad es diferente, porque si yo tengo el siguiente ejemplo, tengo una flor rosada y lo cruzo con una flor blanca, si aplicamos la genética mendeliana, la que aprendimos, la flor tendría que nacer o roja o blanca. Pero me di cuenta con una sorpresa. En la realidad, ¿cómo es? Me sale una flor de color rosado. Esto es real. ¿Esto cómo se denomina? Esto se llama una dominancia incompleta. ¿Cómo se llama este fenómeno biológico? Es una dominancia incompleta. ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió también leyes genéticas, pero que ya no cumplen con las leyes de Gregor Mendel. Por ese motivo se llama genética post-mendeliana, porque fueron descubrimientos posteriores a los hallazgos de Mendel. Mendel sentó las bases, pero investigadores más adelante profundizaron más el conocimiento que sembró Mendel. Entonces analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos una flor blanca, acá una flor roja, la estamos analizando, vemos su fenotipo, es de color rojo, y por acá tenemos una flor blanca, vemos el fenotipo blanco. Pero ¿cómo lo escribo ahora? Porque es importante recordarlo cómo lo escribo a la hora del ejercicio. Bueno, en la genética mendeliana utilizamos letras mayúsculas o letras minúsculas. Ahora acá viene el detalle. Si yo analizo que ambos rasgos se han presentado de alguna u otra manera en la descendencia, acá yo no puedo utilizar letras minúsculas. Es decir, sea flor de color rojo o sea flor de color blanco, tendrá que ser con letras mayúsculas para designar que ambos genes son dominantes y se van a expresar de alguna manera en la descendencia. Pero para distinguirlo, cuál es rojo y cuál es blanco, puedo utilizar esta estrategia. Voy a colocar estas letras R para recordar que es de color rojo por aquí y aquí blanco con la letra B. De esa manera yo analizo el problema y digo, ambos genes, tanto del progenitor masculino como el femenino, son dominantes. ¿Se da cuenta? Y el descendiente tiene que tener algo de ambos. Quizás una mezcla, quizás los dos rasgos de los progenitores, pero algo tiene que estar acá. Muy bien. Hacemos entonces el cruzamiento y de ahí sí vamos a seguir los pasos que hemos explicado hace un momento, en la cual el metódico paso es formar primero los gametos, como usted recordará. Y a la hora de formar los gametos me di cuenta que se va a formar un solo tipo de gameto, en el caso del progenitor masculino. El gameto va a ser el siguiente. No hay otro más. Si se da cuenta usted, a la hora de la segregación, este va a ser el único tipo de gameto. Igual ocurre con la parte, vamos a llamarlo acá, progenitor femenino. El único gameto que va a formar es el siguiente, mire usted. No hay otro tipo. Recuerde usted que estos son individuos homocigotes dominantes, mire usted. Y es un solo tipo de gameto. Recuerde que los individuos homocigotes siempre es un solo tipo de gameto. Entonces acá vamos a colocar, estos son los gametos. Luego de formar los gametos, como usted recordará, se tienen que hacer el cruzamiento. Y a la hora de hacer el cruzamiento de los gametos, obtenemos un individuo muy especial. De la parte paterna heredó este gen y de la parte materna heredó este gen. ¿Qué le parece? Y tenemos la famosísima flor rosada. Se da cuenta que tiene genes de ambos. Esta es la representación de la dominancia incompleta. ¿Se da cuenta? Y eso no cumple con las leyes de Mendel. En las leyes de Mendel hubiera salido o flor roja o flor blanca, dependiendo. Pero acá me sale un nuevo fenotipo. No es ni rojo, no es blanco, es una mezcla, es un intermedio entre los dos. Por ese motivo se le llama dominancia incompleta. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si es que en la descendencia yo veo que es una flor roja, pero con manchitas blancas? O sea, estoy viendo el fenotipo tanto de papá como el fenotipo de mamá. Ya, eso se llama codominancia. Dependiendo de lo que usted ve en la descendencia. Si en los hijos ves un color o un rasgo nuevo que no es de ninguno de los dos progenitores, como en este caso es rosado, no es ni rojo ni blanco, es un nuevo fenotipo. Aquí se le va a llamar, por lo tanto,
una dominancia incompleta. Pero si veo en los hijos que están los dos rasgos de los progenitores, o sea, veo el color en este caso rojo con manchitas blancas, eso se llama codominancia. Entonces, acá lo hemos anotado. Si aparece en el fenotipo del descendiente, aparecen los dos rasgos de los progenitores, si aparece el fenotipo tanto de papá como de mamá, eso se va a llamar codominancia. Acá está el mejor ejemplo. Mire, observe usted esta flor que tiene color rojo y manchitas blancas. Esto se conoce como la famosa flor moteada. La flor moteada, ¿no? Tiene un poquito de los dos. Entonces, automáticamente pienso yo que posiblemente sus padres, ¿cómo han sido? Uno era de color rojo, otro de color blanco, lo más probable. Y ahora, ¿cómo lo represento? Igual, flor moteada podría ser así. Mire usted. Esto representaría el genotipo de una flor moteada. No se olvide, fenotipo es lo que yo estoy observando. Genotipo es cómo escribo los genes. Y miren, hay un ejercicio para practicar acá. Vamos a cruzar, ¿qué le parece? Una flor moteada con otra flor moteada. ¿Cómo lo escribo? Ya sabe usted, siempre usamos letras mayúsculas. Aquí no utilizamos letras minúsculas porque acá no hay genes recesivos. Acá los genes ambos son dominantes. Y tenemos el problema siguiente. Cruzo una flor moteada con otra flor moteada, a ver qué sale. Muy bien. Y nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de este cruzamiento que tenga un descendiente de color rojo? O sea, que tenga una flor roja. ¿Será posible esto? Es muy probable, ¿no? Porque recuerda que acá hay genes para tener color rojo. Y acá también hay genes para tener color rojo. Es muy probable que salga un individuo de color rojo. El programa nos pide cuál es la probabilidad matemática. Entonces, recordemos los conceptos codominancia y dominancia incompleta. ¿Cuándo se llamaba codominancia? Cuando el fenotipo es de ambos padres. Los veo, está en el hijo, tanto el fenotipo de papá como el fenotipo de mamá. ¿Cuándo se llamaba dominancia incompleta? Cuando el fenotipo del descendiente es nuevo, no es ni de papá ni de mamá, es un descendiente con un nuevo fenotipo. Pongamos un ejemplo. Cruzo una vaca blanca con un torito negro y me sale el ternero de color gris. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Una dominancia incompleta o una codominancia? Veo que es gris, no es ni rojo, no es ni negro, no es ni blanco. ¿Qué ocurrió aquí? Una dominancia incompleta. Pero ¿qué hubiera pasado si el ternero me salía el clásico ternero blanquito con manchas negras? Lo que vemos en la realidad. ¿Qué ocurrió ahí? Una codominancia. Súper fácil es eso entonces, distinguir la codominancia de la dominancia incompleta. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de este cruzamiento que me dé un individuo de color rojo? Vamos por acá. Escribo entonces flor moteada, esa es la forma correcta de escribirlo, y lo cruzo con una flor moteada también. Muy bien. ¿Cuál es el paso siguiente? Recuerda usted, formar gametos. Sea metódico. Recuerda los pasos que explicamos hace un momento. Entonces, en este caso analizo, como los genes del individuo son diferentes, él no es un homocigote. Él es un heterocigote por tener genes de papá y de mamá distintos. Entonces sus gametos tienen que ser también diferentes. Acá hay que hacer la segregación de los genes. Y uno se viene para aquí, ¿se acuerda? Este viene para acá, estamos segregando, y este se viene para aquí. Observe, genes que se han segregado y los gametos como son distintos. Pregunto a ustedes, ¿por qué este individuo formó gametos distintos? La respuesta es muy fácil, porque el individuo no es puro, es un individuo híbrido, es un individuo heterocigote. Analicemos ahora la parte femenina. Igual, mire usted, a la hora de segregar se van a formar gametos distintos. ¿Por qué los gametos son distintos? Porque el padre es un heterocigote. Recuerda bien esa ley. Cuando el progenitor es un heterocigote, sus gametos van a ser distintos. Cuando el progenitor es un homocigote, sea dominante o sea recesivo, sus gametos van a ser del mismo tipo. Muy bien, ya tengo los gametos. Ahora, ¿qué debo hacer? Mi tablero. Acá coloco los gametos masculinos que acabo de formar y acá los gametos femeninos. Y hago mi tablero, un tablero súper sencillo. Y analizo, cruzo este gameto con este gameto y obtengo este individuo. Obsérvelo, es un individuo que tiene color rojo, ¿no? A pesar que los padres como son moteados, mire usted, el individuo como sale de color rojito. Ahora cruzo este gameto con este gameto. ¿Y qué me sale? Un individuo moteado también, ¿ve? Igual que los progenitores.
Cruzo ahora este gameto con este gameto. Me sale otro individuo moteado. Y al cruzar este gameto con este gameto obtengo un individuo de color blanco. ¿Se da cuenta? Mira. Y es más, usted puede acá aplicar la matemática. De las 4 opciones de cruzamientos, ¿cuál es la única que me daría flor roja? Esta es la única. Una de 4, que es lo que nos piden en el problema. En el problema nos piden cuál es la posibilidad de hallar flores de color roja. La respuesta es 1 de 4 posibilidades. 1 de 4. ¿Cuánto es un cuarto en posibilidades matemáticas? 25%. Qué facilito. Entonces la respuesta ¿cuánto es? 25%. Busco una clave que diga 25% y marco. Si el problema me hubiera dicho, al cruzar flores moteadas, ¿cuál es la posibilidad de hallar en la descendencia flores también moteadas? Facilísimo. Veo que hay 2 opciones. ¿2 de cuánto? 2 de 4. Acá están, mira. 1, 2. No hay más. 2 de 4, ¿cuánto es en matemática, en porcentajes? 2 cuartos es 50%. La respuesta sería 50%. Como hubieran preguntado, ¿no? De un cruzamiento de flores moteadas, ¿cuál es la posibilidad que tengan flores blancas? La respuesta es 1 de 4 opciones. 1 de 4 cuando es también 25%. Súper fácil. Como se da cuenta usted, conociendo la primera parte de la clase, las leyes de Mendel con ejercicios básicos, lo demás es más sencillo. Llegar a un punto usted en la cual va a desarrollar los problemas al ojo, sin necesidad de hacer tablas, y lo va a hacer más rápido para que sea efectivo en su examen que usted va a desarrollar. Muy bien, después de ver las leyes mendelianas, después de ver la genética post-mendeliana, ya podemos comprender y resolver los ejercicios cuando nos venga la herencia sanguínea, en el caso de algún tipo de examen. La herencia sanguínea en realidad pues es un tema que lo podemos aplicar en la vida cotidiana, en la vida real, porque siempre en nuestra vida cotidiana hablamos del grupo sanguíneo que tiene una persona. Por ejemplo, usted quisiera saber qué tipo de sangre presenta usted, va usted a una posta, quiero saber mi grupo sanguíneo por favor, hace el pago respectivo y en 1 hora sale el resultado. Le dice, usted es de grupo sanguíneo B, muy bien. Otros dirán, usted es de grupo sanguíneo A, otros dirán, son grupo sanguíneo O, y así hay diferentes grupos sanguíneos. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Y cómo se aplica la genética? Aquí viene la aplicación. Significa lo siguiente. Existe un sistema llamado sistema sanguíneo ABO que incluye 4 grupos de sangre, 4 grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo O. Estos son los 4 tipos de grupos sanguíneos en este sistema. Hay más sistemas obviamente, pero este es el más conocido, el más usado en la práctica cotidiana. Dice, por ejemplo, yo soy de grupo sanguíneo O, qué bien. Otros dirán soy grupo sanguíneo A, pero ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, todos tenemos en nuestra sangre glóbulos rojos, llamados también eritrocitos, eso lo sabemos desde el colegio. Los glóbulos rojos o eritrocitos son las células rojas que están en la sangre. Pero, aparte de células rojas, o sea, eritrocitos, hay también un fluido en la sangre. Y ese fluido se llama plasma. Es la parte líquida, por eso la sangre es acuosa. Entonces, tenemos que recordar 2 conceptos básicos. Eritrocito y plasma. ¿Cuál es la parte celular? O sea, la célula, eritrocito. ¿Cuál es la parte fluida, la parte acuosa? Plasma. Escenarios distintos totalmente. Observa ahora acá. Los eritrocitos o glóbulos rojos presentan en su membrana, en la superficie de la membrana, una molécula. Esta molécula es un azúcar complejo, aunque no lo crea. Y este azúcar lo vamos a representar de esta manera, como un triangulito. Lo estoy representando porque en realidad es mucho más pequeñito, es una representación nada más. Y esta molécula que está acá, que como acabo de decir es un azúcar complejo, esta molécula se conoce con el siguiente nombre. Se le conoce con el nombre de antígeno. Antígeno. Y, para ser más preciso, se le va a llamar antígeno A. Las personas que tengan esta molécula azucarada llamada antígeno A en sus glóbulos rojos se les va a llamar personas de grupo sanguíneo A. Así de fácil. Si usted, por ejemplo, me está escuchando, es de grupo sanguíneo A, ¿qué significa eso? Que usted en sus glóbulos rojos tiene esta molécula llamada antígeno A. Así de fácil. Yo no lo tengo, por ejemplo. Yo no soy grupo sanguíneo A. Yo no tengo ese antígeno A en mi glóbulo rojo. Lo voy a apuntar entonces.
¿Cuál será el grupo sanguíneo de esa persona? Será grupo sanguíneo A. Súper fácil, súper sencillo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en el plasma de esa persona? En su plasma de esa persona encontramos una proteína, escúchenmelo bien, es una proteína que tiene la propiedad de poder buscar antígenos y destruir a la célula que lo tenga. Esa es la característica de esas proteínas que están circulando en el plasma y que se conoce con el nombre de anticuerpos. Anticuerpos. Mire usted, entonces las personas que son de grupo sanguíneo A, ya sabe por qué, tienen en su plasma una proteína llamada anticuerpo. La proteína se llama anticuerpo, circulando en su sangre. Pero observe usted bien, este anticuerpo no encaja, por decirlo así, y no lo va a reconocer al antígeno A. No lo va a reconocer. ¿Sabe por qué? Porque este anticuerpo se llama anticuerpo anti-B. Así se llama. Es para otro tipo de antígeno. Menos mal, ¿no? Porque imagínense que fuera un anticuerpo llamado anticuerpo anti-A. Reconocería al antígeno A y destruiría su glóbulo rojo. Y usted tendría anemia. ¿Se da cuenta? Menos mal que no lo ataca, felizmente. No se olvide eso. Las personas que son de grupo sanguíneo A tienen el antígeno A en su superficie del glóbulo rojo, pero en su plasma tienen anticuerpos anti-B. Ahora observe esto. Otro grupo de personas tienen en sus glóbulos rojos un nuevo antígeno diferente al anterior, es otro tipo de azúcar, por eso lo voy a representar así, como un cuadradito, diferente al de acá, pues, ¿no? Este es otro tipo de azúcar complejo y se le conoce como el antígeno B. Es diferente, por eso lo he representado como un cuadradito diferente. Aquellas personas que tengan el antígeno B, ¿cómo cree usted que le van a llamar? Les van a llamar personas o pacientes de grupo sanguíneo B, así de fácil. Grupo sanguíneo B. Usted de repente está escuchando y dice, oiga, yo soy de grupo sanguíneo B, qué bien, lo felicito. Usted tiene en sus glóbulos rojos, en su superficie, el antígeno B. La pregunta es, ¿y qué habrá en su plasma de usted? Fácil. En el plasma, como explicamos, hay proteínas, hay anticuerpos, pero mire el tipo de anticuerpo que hay en este tipo de personas. El anticuerpo es muy especial. Se llama anticuerpo anti-A. Mire, ve, y no lo encaja, no lo ataca. Qué suerte, ¿no? Porque si fuera anticuerpo anti-B, lo va a reconocer, se une a él y lo va a destruir. Qué interesante. Entonces, el antígeno no tiene que ser reconocido por el anticuerpo porque lo podría destruir. Pero usted dice, ¿pero qué pasaría si es que una persona de grupo sanguíneo A, por ejemplo, donara sangre a una persona de grupo sanguíneo B? Podría de repente encontrarse con el anticuerpo respectivo y podría destruirlo. Es por ese motivo que una persona de grupo sanguíneo A no puede donar sangre a alguien de grupo sanguíneo B y viceversa. Las personas de grupo sanguíneo A solo donarán sangre a los que sean también de grupo sanguíneo A y a otros también que tienen pequeñas excepciones. Pero eso está clarísimo entonces, ¿no? Muy bien. Ahora, hay personas muy especiales que tienen lo siguiente. En su glóbulo rojo tienen los dos antígenos, o sea, el antígeno A y a la vez el antígeno B. Esta es una maravilla. Tienen los dos antígenos, tanto el antígeno A como el antígeno B. Lo voy a apuntar acá entonces. Esta persona tiene el antígeno A y también presenta el antígeno B. Yo pregunto ahora, ¿qué grupo sanguíneo tendrá esa persona? Fácil, su grupo será así. Grupo sanguíneo AB. Súper sencillo, ¿no? Usted de repente dice, yo soy grupo sanguíneo AB. Qué bien, lo felicito. Usted tiene los dos antígenos en su superficie de glóbulo rojo, tanto el antígeno A como el antígeno B. La pregunta es bien fácil. ¿Y usted, que es de grupo sanguíneo AB, qué tiene en su plasma? ¿Tendrá usted anticuerpo anti-A? No, porque se autodestruiría. ¿Tendrá usted el anticuerpo anti-B? No, porque también se destruiría. No tiene usted anticuerpo ni anti-A ni anti-B. Así que acá lo ponemos una rayita que significa que no hay nada acá.
No se olviden eso, ¿ya? Las personas de grupo sanguíneo AB no tienen en su plasma ni anticuerpos ni anti-A ni anti-B. ¿Ya sabe por qué? Podría autodestruirse, podría causar destrucción de sus glóbulos rojos y una anemia severa. Y hay un grupo muy numeroso de latinoamericanos, peruanos, colombianos, chilenos, es bien común en Latinoamérica, que tengan glóbulos rojos sin, mire usted, el antígeno A y sin el antígeno B. Lo voy a apuntar. No hay, acá no existe en estas personas latinoamericanos, como lo voy a repetir, no hay antígenos A y B. No los tiene, mire usted. El glóbulo rojo no tiene ni el antígeno A ni el antígeno B. Y esta es la mayoría de las personas. Acá en Perú la mayoría somos así. La mayoría. Igual en Perú, igual en Colombia, igual en Chile, en casi toda Latinoamérica. ¿Cómo se llama este grupo tan especial? Se le llama grupo sanguíneo O. El famoso grupo sanguíneo O, que es el grupo más común en toda Latinoamérica. Se piensa que el grupo sanguíneo O es el más común en Latinoamérica porque era el grupo de los incas. Los incas que, como sabe usted por su clase de historia, gobernaron por toda Latinoamérica, ¿no? Gran parte del continente latinoamericano era por los incas y era el grupo que hemos heredado de ellos. Es un grupo muy común acá en Perú. Es más, le aseguro que usted que me está escuchando es grupo sanguíneo, igual que la mayoría de nosotros. Muy bien, pero la pregunta es la siguiente. Estas personas de grupo sanguíneo O en su plasma, ¿podrían tener el anticuerpo anti-A? Yo creo que sí, mire usted, no habría ningún problema. El anticuerpo anti-A, representado de esta manera, podría estar presente y no le va a causar nada, mire, ve. No hay antígeno a quien reconocer, atacar y destruir. La pregunta es, ¿podría tener esta persona el anticuerpo anti-B? Yo creo que también sí, mire, ve, no va a pasarle nada. Entonces, las personas que somos grupo sanguíneo O, que somos la mayoría, tranquilamente tenemos en nuestro plasma anticuerpo anti-A y anticuerpo anti-B y no va a pasar nada. Esa es la característica de nuestro plasma. Recuérdelo bien, por favor. Practique esto. Eso pregunta pasando en los exámenes. Grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB, grupo sanguíneo O. Ahora preguntamos. ¿Tiene usted una idea de qué trata una transfusión sanguínea? Una transfusión sanguínea es donar, escúcheme bien, glóbulos rojos. No se dona plasma, ¿ya? Lo que se dona en una transfusión sanguínea son los glóbulos rojos, recuérdelo. Entonces, la persona le sacan sangre, un poco de su sangre, y esa sangre la separan en los glóbulos rojos y el plasma. El plasma va a un lugar especial, eso no voy a donar, y lo que yo voy a donar son los glóbulos rojos. Eso se puede hacer. Ahora imagínense usted lo siguiente, este glóbulo rojo lo coloco en esta sangre que está acá. No podría ir porque automáticamente sería destruido por ese anticuerpo y habría problemas. El único grupo sanguíneo que podría donar sangre a cualquiera, si se da cuenta, es el de acá. Recuerde que yo dono glóbulos rojos, no dono plasma. Imagínese este glóbulo rojo colocarlo en cualquiera de los lugares. No le va a pasar nada porque él no tiene antígenos. Entonces la pregunta es, ¿quién es el grupo sanguíneo que puede donar a cualquiera? El grupo que puede donar sangre a cualquiera es el grupo O. Qué suerte que es el grupo más común. Entonces se le llama cariñosamente el donante universal. ¿Quién es el donante universal? Cariñosamente hablando, el grupo sanguíneo O. Recuérdelo bien. Él puede donar sangre a otros del grupo sanguíneo O, puede donar a los del grupo sanguíneo AB, a los grupos sanguíneo B y a los grupos sanguíneo A cualquiera de ellos. Recuerde, donante universal. Por otra parte, el que puede recibir sangre de cualquiera de ellos es el de acá. ¿Por qué? Porque su plasma está libre de anticuerpos. ¿Quién es el llamado receptor universal? El grupo sanguíneo AB. Recuérdelo bien, eso preguntan bastante. ¿Cuál es el grupo sanguíneo donante universal? Grupo sanguíneo O. ¿Cuál es el receptor universal? Grupo sanguíneo AB. Hasta aquí, súper fácil. ¿Cuál es el problema del alumno? El alumno tiene problemas en el genotipo, en cómo escribirlo. Esto lo comprende. Sabe que el donante universal es el O. Sabe que el receptor universal, el grupo AB. Pero tiene problemas serios a la hora de escribirlo. Y usted no se va a equivocar porque va a aprender bien. Mire acá. A la hora de escribir el genotipo, recuérdelo bien, tengo que usar letras. Y se ha vuelto un consenso
que se va a usar la letra I. Escúcheme, use la letra I para hablar del sistema sanguíneo ABO. Y esto está en todos los libros de biología escrito que se va a usar la letra I como un consenso. Letra I. Ahora mire acá. Voy a usar lo siguiente. Letra I mayúscula y letra I minúscula. Mayúscula y minúscula. Observe bien. Las personas que son de grupo sanguíneo A, tienen dos genotipos. Opción 1. Podrían ser personas que tienen lo siguiente. Ambos genes dominantes. Eso es la opción 1. Si fuera el caso, qué bien. Es grupo sanguíneo A. Pero hay otra opción en que la persona es grupo sanguíneo A, pero un gen es dominante, mire la I mayúscula, y un gen es recesivo. Sigue siendo grupo sanguíneo A. La persona que tenga esta condición sigue siendo grupo sanguíneo A, pero obviamente es un individuo, genotípicamente hablando, es un heterocigote. Escúcheme, sea homocigote dominante o sea heterocigote, igual va a codificar que se forme esta molécula, este antígeno A. Por lo tanto, será grupo sanguíneo A. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted qué es grupo sanguíneo A? Así lo dice la prueba sanguínea. ¿Usted será un individuo homocigote dominante o será usted un heterocigote? No se sabe. Eso no lo podemos saber. Recuerda, fenotipo vemos, pero no sabemos los genotipos. Solo te han dicho en la prueba de sangre que tú eres un individuo grupo sanguíneo A, pero no te han dicho si eres un homocigote dominante o eres un heterocigote. No se sabe. ¿Se puede saber? Por supuesto. ¿Se acuerda? Hace un momento vimos el cruce de prueba. Podríamos saber viendo los hijos que tenga usted y sabríamos si usted es un individuo puro o un individuo híbrido. Súper fácil. Recuerda, grupo sanguíneo A lo puedo escribir de dos maneras. O es un homocigote dominante o es un heterocigote. Ya depende del problema que me lo digan. Lo mismo ocurre con el grupo sanguíneo B. Lo mismo ocurre. Dos presentaciones. Grupo sanguíneo B, opción 1, puede ser un homocigote dominante o puede ser un híbrido, mire usted, o sea un heterocigote. Usted de repente grupo sanguíneo B, qué bien, pero ¿serás un homocigote o serás un heterocigote? No lo sabemos, no lo sabemos. Y si en un problema nos dicen, tienen que especificarnos obviamente si es un individuo homocigote o un heterocigote, pues. O sea, estos son los únicos casos, el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B, que hay que estar muy atento. Porque en el grupo sanguíneo AB no hay ninguna duda. Las personas que son del grupo sanguíneo AB se escribe así, sí y solo sí. Acá no hay ninguna duda. Se escribe de esta manera. Esta es la forma de representar el genotipo de un individuo de grupo sanguíneo AB. Ninguna duda. En tu examen te viene, joven de grupo sanguíneo AB. Así lo voy a escribir. Esa es la forma de escribirlo correctamente, ¿ya? Y se da cuenta que acá hay un fenómeno interesante. Dos genes dominantes pero distintos. ¿Se acuerda cómo se llama esto? Esto es una codominancia. Mire usted, ambos genotipos están acá presentes, ambos genes. Esta persona es un individuo que tiene codominancia. Es el único grupo que tiene eso. Podría venir de repente una pregunta teórica. En el sistema sanguíneo ABO, ¿cuál es el grupo sanguíneo que tiene codominancia? Aquí no hay codominancia, mire usted. Acá tampoco. Esta es la respuesta. Grupo sanguíneo AB tiene codominancia. Como parte de las preguntas teóricas podría ser. ¿Y qué hay de las personas que somos grupo sanguíneo O, que somos la mayoría? ¿Cómo lo escribo? Súper fácil. Esta es la única forma de escribir un individuo de grupo sanguíneo O. Súper sencillo. I minúscula, I minúscula. O sea, es un homocigote recesivo. Los que somos grupo sanguíneo O somos individuos homocigotes recesivos. No se olvide, los individuos de grupo sanguíneo O son homocigotes recesivos. No hay otra forma de escribirlo. Podría venir una pregunta teórica. ¿Cuál es el genotipo, ya, de todo el sistema ABO? El único para el grupo sanguíneo O es así, homocigote recesivo. Súper facilito. Entonces, tener cuidado cuando nos den grupo sanguíneo A. Buscar en el problema si es puro o es híbrido. Igual ocurre con el grupo sanguíneo B. Buscar en el problema si es puro o es híbrido. En el AB no hay duda, siempre es heterocigote, codominancia. Si el grupo sanguíneo O, tampoco hay dudas, siempre es homocigote recesivo. Ahora analicemos. En este sistema
ABO, yo le hago una pregunta bien fácil. ¿Cuántos fenotipos puedo observar? Fenotipos, 4, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo AB, grupo O. Hay 4 fenotipos distintos. Pero la pregunta es, ¿cuántos genotipos puedo encontrar? Genotipos hay un montón, mire. Este es un individuo, por ejemplo, homocigote dominante, para este tipo. Este es un híbrido, ya voy 2, mire. 3, 4, 5, 6. Hay 6 genotipos, mucho cuidado. Hay 4 fenotipos con F, pero hay 6 genotipos distintos. Cuidado con las preguntas teóricas. El sistema sanguíneo ABO, muy común en el mundo, tiene 4 fenotipos, pero 6 genotipos. No se olvide, por favor, ¿ya? ¿Y cómo esto ocurre? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Porque fíjese que hay 3 tipos de I. Hay 3 tipos de genes. Hay un I con A mayúscula arriba, hay un I con B mayúscula arriba y hay un I chiquito. ¿Se da cuenta? Hay un I minúscula. Hay 3 tipos de I. Entonces, esto se conoce con el nombre de alelos múltiples. Alelos múltiples significa que hay varias formas de presentación de los genes. Hay varias formas. En cambio, en la genética mendeliana que aprendimos hace no mucho, ¿recuerdas cuántos genes habían? Solo habían 2, ¿no? O era el dominante o el recesivo. 2 nada más. En cambio, acá hay 2 tipos de dominantes, hay un tipo de recesivo. Eso se llama alelos múltiples. Cuando hay varias formas de presentación de un gen, diversas formas, se llaman alelos múltiples. Entonces recuerde la parte teórica. Sistema sanguíneo ABO tiene 4 fenotipos, tiene 6 genotipos y hay 3 tipos de alelos. El I subtipo A, el I subtipo B y el I minúscula pequeñito. Eso tiene que recordarlo como parte teórica para poder hacer los ejercicios, obviamente, en el sistema ABO. Como por ejemplo el siguiente ejercicio para practicar lo que hemos aprendido. Dice, papá tiene grupo sanguíneo A. No me dicen nada más. Voy pensando, ¿no? Pero ¿será grupo sanguíneo A homocigote o será híbrido? No lo sabemos. Sigo leyendo. Mamá tiene grupo sanguíneo B. Tampoco no me dice nada, no estoy con la duda. Sigo leyendo. Ahí viene el detalle. Ambos son heterocigotes. Qué buen dato es el problema. Ese dato me está diciendo todo. Que de papá y mamá son heterocigotes. Así y así. Ya tengo claro eso. Y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo de grupo sanguíneo O? Bueno, hacemos la solución del problema. Siempre el paso 1 es el paso más importante. ¿Y cuál es el paso 1? ¿Recuerda usted? Escribir correctamente los progenitores. Escribirlo, me demoro un poquito en el problema, lo leo, lo busco, hasta encontrar correctamente cómo son los progenitores. Y acá apunto. Acá voy a colocar, por ejemplo, que papá es de grupo sanguíneo A y mamá, acá lo voy a escribir, es de grupo sanguíneo B. Según el problema, obviamente, ¿no? Según el problema, escribo como tal. Pero me falta escribir ahora los genotipos. Aquí van los genotipos arriba. Y el problema es gentil, me lo dice, que ambos son heterocigotes. ¡Qué fácil! Heterocigote entonces sería así. Ahí está, heterocigote para hacer grupo sanguíneo A. También para grupo sanguíneo B. Así lo escribo entonces. Se acabó el problema. El paso 1 es demasiado importante para no considerarlo. Lo que sigue es cuestión mecánica ya. Porque me están pidiendo ahora la posibilidad de tener un niño de grupo sanguíneo O. ¿Usted qué debería hacer ahora? Formar los gametos, ¿no? Para cada uno de ellos. Luego hacer mi tablero y buscar cuál es el individuo que me va a salir así. Pero una manera práctica de hacerlo es la siguiente. Mire usted, yo sé, por teoría, que estos genes se van a separar de papá cuando formen sus espermatozoides. Y sé que estos genes se van a separar también cuando la mamá forme sus ovocitos. Y sé que se van a juntar. Entonces haga lo siguiente. Este gen, imagínese que ya se separó y se va a unir con el de acá a la hora de la fecundación. Y saldrá un individuo así. Entonces acá vamos a colocar los hijos. Obviamente esto es cuando usted ya ha practicado bastante y ya sabe lo que tiene que hacer. Estamos haciendo de una manera rápida. Entonces saldría un individuo así. Entonces uno de sus hijos sería así, mire.
¿Qué le parece? Yo le hago una pregunta. Este individuo que es hijo de ellos, ¿qué grupo sanguíneo tendrá? Facilito, grupo sanguíneo AB. Acá lo voy a apuntar entonces. Este individuo es de grupo sanguíneo AB. Pero podría de repente darse este caso, que este gen que está acá se junte con el de acá. Observe. El resultado sería distinto. Saldría un individuo así. Obsérvelo bien. ¿Este individuo qué grupo sanguíneo tendrá? Grupo sanguíneo de tipo A. Es de grupo sanguíneo A. Pero podría darse el caso siguiente, que este gen, el de acá, se junte con el de acá. Y a la hora de ordenarlo para que se vea obviamente el ejercicio ordenadito, saldría así el individuo. ¿Qué grupo sanguíneo será ese individuo? Será grupo sanguíneo B. Y hay una última opción en la que este gen se junte con el de acá y saldría un individuo de esta manera. La pregunta es la siguiente: ¿qué grupo sanguíneo es el de acá? Grupo sanguíneo O. Este individuo, por lo tanto, es grupo sanguíneo O. En el caso teórico que ocurría todo eso que está acá, tendría lo siguiente: papá grupo sanguíneo A, mamá grupo sanguíneo B. Los hijos podría ser uno de grupo sanguíneo AB, otro tal vez grupo sanguíneo A, otro grupo B, otro grupo O. De repente son hermanos, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Los hermanos tienen grupos distintos, algunos de grupo AB, otro grupo A, otro grupo B, otro grupo O. Pero el problema que nos pide, ¿cuál es la posibilidad de encontrar un hijo de grupo sanguíneo O? Y solamente hay uno, el de acá. ¿Uno de cuántas posibilidades? Uno de 4. La respuesta es la siguiente entonces: la posibilidad de encontrar un individuo de grupo sanguíneo O es 1 de 4. 1 de 4. Y eso matemáticamente hablando, ¿cuánto corresponde? 25%. Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si en el problema me decían, en este cruzamiento, cuál es la posibilidad de hallar un individuo de grupo sanguíneo A? Está acá. 1 de 4 también, 25%. Me dicen, ¿cuál es la posibilidad de hallar un individuo de grupo sanguíneo AB? Acá está B. También la respuesta sería un cuarto, 1 de 25. 1 de 4 sería 25%. Súper práctico. Como se da cuenta usted, los problemas se van a desarrollar cuando usted tenga bien claro la parte teórica. Saber cómo escribir los genotipos correctos de los padres y luego simplemente buscar lo que el problema nos esté pidiendo. Le recomiendo que practique esto bastante. Practique situaciones como la siguiente. Se me ocurre, quiero cruzar un individuo que sea grupo sanguíneo, por ejemplo, AB, con alguien de grupo sanguíneo O, por ejemplo. Hágase usted ese caso hipotético y practique. Vea qué hijos salen por ahí. O te pueden pedir en el examen. Una persona de grupo sanguíneo A, heterocigote, se casa con un individuo de grupo sanguíneo O, por ejemplo. Usted haga ese ejercicio y practíquelo. Es la única forma de poder ejercitar. Este sistema, vuelvo a repetir, es el más común, pero hay otro sistema que se llama el sistema sanguíneo RH, que lo voy a explicar a continuación.